El Señor está aquí en este lugar. Dice su palabra que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él está ahí en medio. Y Él está aquí. Y qué bueno que estás aquí hoy. Amén. Porque eso está bien, porque uno, cada vez que uno viene a la casa del Señor, viene uno por su bendición. Hay una bendición que Dios nos quiere dar cada vez que lo buscamos. Y cuando no buscamos, perdemos esa bendición. Pero bueno, qué bueno que estás aquí hoy. Me da mucho gusto verlos a cada uno de ustedes. Y en este día domingo vamos a estudiar la palabra del Señor. 2 de febrero, ya estamos en un mes más. Ya terminamos el mes de enero, ya por la gracia de Dios, y ya empezamos este mes. ¿Cuántos creen que Dios nos va a bendecir en este mes? Lo creemos. Dios estará con nosotros. Dice su palabra que Él nos va a sustentar, nos va a cuidar, nos va a guardar. Siempre cuando nos dejamos que Dios nos guíe, nos guarde. Mis hermanos, en el mes de enero estuvimos estudiando por la palabra de Dios. Nos enfocamos en las semillas. El deseo que hay en el corazón de Dios para su iglesia es que quiere ver a su iglesia que vaya creciendo. Amén. Y vamos a estar muy enfocados en esos temas porque pues es lo que Dios quiere. Amén. Dios quiere que todos crezcamos. Nosotros también los padres, cuando vemos a nuestros niños, pues que para nosotros es normal que ellos van creciendo, pero sería algo triste que ellos no crezcan. Entonces, en la iglesia es eso, mis hermanos. La semana pasada la antepasada estuvimos hablando sobre la semilla, y luego la raíz, y luego el crecimiento. Amén. ¿Se acuerdan de todos esos temas? Bueno, espero en Dios que sí. Y la semana pasada estuvimos hablando un poquito acerca de la raíz. La raíz de una semilla es lo que garantiza el establecimiento, el crecimiento. Entonces, mi hermano, mientras que tú y yo le echamos raíz en las cosas de Dios, vamos a estar estables. Pero mientras que nosotros no estamos muy arraigados en la palabra del Señor, hay peligro en nuestra vida. Por eso la Biblia dice: no todos los que me dicen Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, solamente aquellos valientes que aunque vengan problemas. La semana pasada leemos la palabra de Dios que dice, el Señor le dice: yo comparo a un hombre prudente, el que escucha la palabra y lo pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Porque después vinieron ríos, vinieron vientos, vinieron problemas. Pero esa casa, porque estaba fundada sobre la roca, no le pasó nada. Pero la casa que estaba fundada sobre la arena, vino todos los problemas y lo destruyó. Las personas que solamente buscan a Dios, pero no tratan la forma de arraigarse en su presencia, en su poder, en su voluntad. Cuando vienen los problemas, ciertamente los problemas los aleja de ellos nuevamente en Dios. Amén. Y Dios no es el plan de Dios para el ser humano que una persona se pierda. La voluntad de Dios es que todos vengamos al conocimiento del Hijo de Dios para poder salvos por su gracia. Amén. Entonces, mis hermanos, estoy dando un resumen. Y debemos, cada uno de nosotros debemos de tener ese deseo en el corazón. Yo quiero crecer en las cosas de Dios. Si uno no tiene ese deseo, mis hermanos, hay probabilidad de que esa persona se aleje de Dios. Y cada uno de nosotros, mis hermanos, vamos como enseñando a través de nuestra actitud, nuestra forma
de buscar de Dios. El tema que vamos a estudiar hoy, mis hermanos, es sobre el orden. Amén. El orden. La semana pasada estuvimos viendo que necesitamos buscar de Dios. Necesitamos ayunar, necesitamos orar, necesitamos leer la palabra de Dios, necesitamos convivir con otros hermanos que hablen de la fe. Eso nos ayuda a crecer. También la otra parte que necesitamos también para crecer es el orden. Porque, mis hermanos, Dios, dice la palabra, que Dios es un Dios de orden. ¿Cuántos están de acuerdo? Claro que sí, Dios es un Dios de orden. Vamos a buscar nuestra Biblia en Génesis, donde leímos la semana pasada. Vamos a leer Génesis otra vez, en Génesis 1 y 1. ¿Ya lo tienen? Bueno, cuando lo tienen, en reverencia a la palabra del Señor, nos ponemos en pie. Dice la palabra así: en el principio, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba, ¿qué? Desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad más de estar aquí en este lugar. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, porque un día más que nos permite estar en tu casa para poder reunirnos, adorarte, cantarte, Señor, convivir y luego también escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que esta palabra llegue, Señor, en lo más profundo de nuestros corazones para que nos ayude a crecer en nuestro modo de pensar, en modo de actuar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Eso ya lo repetí la semana pasada, pero volvemos a repetir otra vez. En el principio dice que Dios creó los cielos y la tierra. ¿Y la tierra estaba qué? Desordenada. Les repetí, les había dicho, cuando una persona no tiene a Cristo en su corazón, su vida, esa persona está en desorden. Amén. O sea, por lógica. Aquí vemos quién creó las personas. Dios. En este pasaje dice quién creó el cielo y la tierra. Dios. Pero aún así estaba en desorden. Ahí en otra versión dice, había un caos. Dos versiones de la Biblia leí y dice que en la tierra había caos. ¿Cuántos de ustedes que el mundo sigue estando en caos? El mundo sigue estando en caos. Hay mucho caos en el mundo, hay mucho desorden. Incluso, mis hermanos, los cristianos, hay desorden en la vida de ellos. Si un cristiano realmente no entrega su vida totalmente a Dios, aunque vas a la iglesia, siempre va a haber un desorden. Y entonces, pero Dios dice que es un Dios de orden. Cuando el Señor vio que la tierra estaba desordenada, ¿qué vino a hacer Él? Vino a poner orden. ¿Sí? Es lo que estamos viendo acá. Y dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y en el 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Quién quiso que existiera luz? Dios. ¿Fue bueno? Por supuesto. ¿A poco no? Y dice aquí en el 4, y vio Dios que la luz era buena,
Y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión, ¿cómo lo llamó? Cielo. Wow. Y fue la tarde y la mañana el día número 2. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos y en el lugar, y descúbrese lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Santo Dios. O sea, en ese entonces, mis hermanos, no hay mar, no hay tierra, no hay montañas, todo está en un desorden. Solo se imaginan cómo está el mundo en ese momento. Aguas con tierras, no hay nada así, un desorden total. ¿Por qué leemos esto, mis hermanos? Así está el mundo hoy en día. Pero lo más triste, mis hermanos, el mundo, pues al menos ellos están viviendo sin Dios. Pero nosotros los cristianos, mis hermanos, es muy importante y necesario poner orden. ¿A cuántos de ustedes les gustan ver las cosas ordenadas? Es bonito eso. Y Dios es lo que vino a hacer en este mundo. Vino a poner, separó, puso una expansión y dijo: este se va a llamar cielo y este tierra. Sucesivamente, mis hermanos, para no seguir leyendo esto, lo pueden leer en su casa. Y habló de las lumbreras. Y aquí Dios, vemos cómo en su palabra Él puso orden. Entonces el tema que estamos aprendiendo hoy es la palabra orden. Entonces la palabra orden tiene un significado. El significado de la palabra orden es colocación de las cosas en el lugar que le corresponde. Es lo que exactamente vino Dios. Dios vino a poner la tierra en su lugar. ¿Se han escuchado? Vino aquel hombre y lo puso en su lugar. ¿Se han escuchado eso? Bueno, es un orden. Vino el Señor y puso las cosas en su lugar. Ese es el significado de la palabra orden. La palabra orden, colocación de las cosas en su lugar que le corresponde. Amén. Dice aquí esta palabra: el orden es un valor del ser humano y es la base de otros valores. El orden nos sirve de ayuda a la hora de disponer de más tiempo, ser más eficaces, rendir más, conseguir los objetivos que nos proponemos y etcétera. El orden, además de la anterior, también nos puede aportar una cierta tranquilidad, confianza y seguridad. O sea, el orden es buenísimo. Es bueno. Porque el orden, dice ahí esa frase, nos causa tranquilidad, confianza y seguridad. Cuando tu vida está en orden delante de Dios, tienes más paz. Cuando la vida de una persona está caminando conforme la voluntad del Padre, tiene más paz. Pero cuando uno se acuerda que hay algo que está allí que no está en orden, por eso esa persona vive un poco separado de Dios. Muchas personas quieren acercarse a Dios, pero por el desorden que hay en la vida de ellos dicen, incluso viéndolas antes, yo no tomo eso. Cuando una persona
dice que no quiere tomar la Santa Cena, de alguna forma su vida está en desorden. Porque si la vida está en orden, entras con mucha confianza a estar en la mesa del Padre. Amén. Por eso, mis hermanos, la importancia de poner orden en nuestras vidas. Es lo que estamos viendo aquí. Que el orden nos trae tranquilidad, confianza y seguridad. Ahora viene una pregunta. ¿Quién es el que define el orden? Pues ya leemos la palabra de Dios. ¿Quién ustedes creen que definen el orden? ¿Quién lo pone las órdenes? En primer lugar, Dios. Amén. Dios, en todo lo que Él ha creado, ha puesto un orden. Y Él quiere que todos nosotros nos guiamos con ese orden para que todas las cosas funcionen de la forma correcta. Pero hay un problema, mis hermanos. No todos queremos obedecer las órdenes. Y dice aquí, mis hermanos, que cuando una persona obedece a Dios sus órdenes, goza de esa seguridad, de esa confianza. Entonces dice aquí, después de que Dios pone orden, también Dios establece un orden en este mundo. Podemos ver en Génesis ahí cuando Dios le dice Dios, primero yo vine a poner orden en el mundo, cada cosa en su lugar, pero de último dijo Él, hagamos al hombre para que señoree. Dice aquí, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué dice? Y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Esto se encuentra en el 26. Amén. Y creó Dios al hombre a su imagen, y creó varón y hembra lo creó. Ok, seguimos en el orden. Amén. El orden es esto. Dios vino a poner orden. Pero Él dijo, yo no voy a estar aquí todo el tiempo poniendo órdenes. Y Él dijo, por lo tanto, voy a crear una persona para que señoree sobre los animales, sobre las plantas. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Dios nos escogió a nosotros para señorear sobre algunas cosas. Porque Dios es un Dios de orden. En ese momento Dios dijo, voy a hacer el hombre casi a mí mismo, a mi semejanza, porque puede razonar, puede entender, puede comprender. Lo voy a hacer casi a mi forma. ¿Para qué? Para que venga a poner orden. Entonces dice la Biblia, leen allí, larga la historia, ¿va? En su casa, bueno, ya lo saben, dice que Adán empezó a poner nombre a todos los animales. A unos le puso tigre, a unos le puso leones, a unos le puso lagartijas, bueno, etcétera. Posiblemente en ese entonces tenían diferentes nombres, pero bueno, Adán fue su trabajo de ir y poner nombre a cada cosa. Hoy en día, en nuestro idioma español o otros idiomas, las cosas también tienen sus nombres. Por decir, pregunto, ¿cómo se llama esto, Manuel? Un platillo. ¿Quién lo puso? Fue una persona. ¿Y cómo se llama esta cosa que está aquí? Un pedestal. ¿Cómo se llama este? Un cuaderno. Uy, se cayó. Al rato lo voy a ver. Alguien puso el nombre. Y nosotros también, de repente, alguien nos puso el nombre. Mi mamá, mi papá, se me ocurrió poner, bueno, ya saben, para identificar.
Más cuando hay muchos niños. ¡Ey! Nos llama el nombre. Ya cuando vamos allá en la escuela, allá en el consulado, ahí estamos sentados. Cuando escuchamos nuestro nombre, eso soy yo. O sea, el orden. Imagínate si no te pusieron nombre. O sea, el orden, mis hermanos, trae un beneficio total en la vida de una persona. Es una bendición tremenda tener orden en la vida. Así Dios lo quiso. Ahora, vamos un poquito en el mundo actual donde vivimos. Hay muchísimas personas que Dios lo estableció para poner orden. En ese caso fue Adán, el primer hombre. Ahora, pregunto, en la casa, ¿quién define el orden en la casa? ¿Quién? Según el orden de Dios, es el hombre. Pero hoy en día a veces ya no es eso. Se habla mucho de que las mujeres han tomado eso. Entonces cuando las cosas no están en su lugar, hay un, que lo vamos a decir, desorden. Bíblicamente Dios puso al hombre para tomar el control. Ese es el orden. ¿Por qué, mis hermanos? Pues porque Dios así lo quiso. Ok. Obviamente donde no hay un hombre, está la mamá, pues también la mamá va a poner orden. Al final de cuentas, en la casa, ¿quién manda? Los padres. La mamá como la esposa y como el esposo. Pero mis hermanos, en un matrimonio, ¿saben ustedes a quién Dios va a venir a pedir cuenta? ¿A la mujer o al hombre? Al hombre, por supuesto. Dios, al poner orden, establece personas para llevar el orden. Pero esa persona que va a llevar el orden, por lo tanto, que es una persona que está administrando según lo que está haciendo, Dios va a venir y le va a pedir cuentas. Cuando Adán y Eva fallaron, ¿a quién ustedes creen que Dios le llamó primero? Adán. A Eva, ¿no? Adán, ¿qué hiciste? Que te dejé a ti un trabajo para poner orden. Te dije que no comiera eso, te lo dije. ¿Qué pasó? O sea, el reclamo fue al hombre. Por eso, mis hermanos, todos los hombres debemos de tener un pensamiento que Dios nos dio un trabajo. Y ese trabajo nos va a demandar. Y luego también a las mujeres, o sea, a todos. Hay un orden. Ese es lo que pasa en las casas. Ahora, el tiempo se va muy rápido. En la casa, mis hermanos, ¿cuántos de ustedes tienen un orden en su casa? Todos tenemos un orden en la casa. Todos le decimos a los niños, bueno, a los jóvenes se le pone, mira, a las 9 ya no puedes llegar más tarde. No puedes hacer eso. ¿Sabe por qué? ¿Por molestarlos? No. ¿Por fastidiarlos? No. Pero hay un orden. Porque nosotros los seres humanos de alguna forma nos gusta el desorden, ¿sí? Cuando dice, hermano, siéntense todos. No, yo quiero allá. Entonces necesitamos aprender el orden. Hermano, vamos a... No, yo quiero esto así. Eso, mis hermanos, es un mal hábito. Es como en la casa también, los niños siempre quieren negociar ellos, ¿sí o no? Ellos siempre dicen, voy a convencer a mi mamá. Voy a convencer a mi papá. Y a veces cuando hacen eso, hay una corrupción. Se corrompe el orden. Y cuando el orden se corrompió, ya hay un desorden. Y cuando hay un desorden, Dios ya no puede trabajar. Ya no puede bendecir porque hay un desorden. Y esta palabra, mis hermanos, pues de alguna forma puede ser muy fuerte, tal vez, pero la realidad es lo que es. Y necesitamos llevar el orden si realmente queremos la bendición de Dios. Eso es lo que pasa en la casa.
En la casa los padres ponen orden. Bueno, hay algunos padres que tienen autoridad y otros que perdieron la autoridad porque los niños fueron tremendos. No hacen caso, no obedecen, finalmente hacen. Pero ¿sabe quién es el responsable de que los hijos son tan rebeldes? Dice que los padres, porque nunca usaron su autoridad. Nunca hicieron su parte, más bien ellos dijeron, ok, está bien. Entonces eso dice que el desorden tiene un principio. Amén. Pero bueno, que el Señor nos ayude. Yo tengo 3 hijos y cada vez que leo la palabra de Dios me preocupa mucho, pero Señor, dame la autoridad para poner orden. Y no solamente eso, hoy en día en la iglesia también. Ahora, el padre tiene que poner orden en la casa para que haya un orden. En la casa, ¿qué se lleva a hacer? Se hace limpieza, ¿sí o no? ¿Qué más se hace en la casa? Que barren, que arreglen su cuarto. ¿Qué más podemos decir? Hay muchas cosas. Más cuando los niños se van creciendo y uno dice, mira, mijo, te toca ir a hacer este trabajo. Te toca hacer esto. Es bueno que los niños empiecen a trabajar desde temprano para que cuando lleguen a ser adultos son capaces de defenderse. Dice que hoy en día hay muchos padres que todavía son responsables de los hijos que ya tienen 30, 35 años. O sea, es un mal trabajo que hicieron. ¿Quiénes? Los padres. Porque nunca pusieron, ¿saben qué? Nosotros los que somos, que venimos de los países, nosotros desde niños nos ponían a trabajar. Por eso ya cuando somos grandes no nos importa trabajar, ¿sí? Eso nos ayudó mucho. Entonces hay un orden que pone quiénes son los padres. Ahora, esto, mis hermanos, no tenemos mucho tiempo para verlo, pero el texto que habla del orden es en Efesios 6, 1 en adelante, donde dice, hijos, obedezcan a sus padres, porque es el primer mandamiento con promesa. O sea, cuando un hijo obedece a sus padres, ay, Dios mío, viene una bendición. Amén. Ese es el orden que hay en la familia. Es muy amplio el tema, pero podríamos estudiarlo, un tema nada más para la familia. Ahora, pregunto, en las escuelas, ¿quién es el que pone órdenes? ¿Quién? Director. Allí ya no son los padres. ¿Qué deben hacer allí los padres? Es obedecer al director. Amén. El tiempo se nos va muy rápido, pero vamos a leer esto. Y en la iglesia, mis hermanos, ¿quién pone el orden? ¿Qué deben hacer los hermanos? Obedecer. Mis hermanos, allí cae una responsabilidad. Yo todo este tiempo estoy estudiando mucho de muchos pastores que llevan años de experiencia, y ellos hablan todo el tiempo de una responsabilidad grande de un pastor, de un padre, de uno que lleva que es administrador de algo, porque Dios va a venir, se lo va a pedir cuenta. A mí en lo personal, Dios me va a pedir cuenta por ese trabajo que estoy haciendo. A los padres, Dios les va a pedir cuenta por sus hijos de ellos. Si en el caso que uno ya tiene hijos, Dios te va a pedir cuenta cómo tú estás educando a tus hijos. En el caso en la escuela, pues eso es muy aparte, pero en la iglesia, en lo espiritual, el que va a dar cuenta por las almas, en este caso voy a ser yo. ¿Sí? Entonces, hablando de eso, mis hermanos, cuando se crea el orden, entonces hay un orden. Y a veces entre nosotros, a veces donde hay más desorden, mis hermanos, a veces en la iglesia. Yo una vez escuché un señor y dijo, yo no quiero ir a la iglesia porque el pastor no pone nada de orden. Ese se me quedó grabado en la mente. No pone nada de órdenes. Mete gente aquí, saca gente aquí, hace esto, hace aquello y lo otro. Y pues uno se desanima. Tremendo, ¿no? Puede hacer que sea cierto, mis hermanos.
Pero nosotros, los hijos de Dios, hay un orden, mis hermanos. Y esto también tiene un pasaje de la Biblia. El tiempo se va muy rápido, ya no los voy a leer ese cita al ratito. Y también ahora hablando de otro tema, después de la iglesia existen las leyes del mundo. Dice la Biblia que también tenemos que obedecer a ellos. Y precisamente ahorita que estamos hablando de ese tema que todo el mundo está diciendo por las leyes. Dice Dios que Dios puso los gobernantes para poder llevar un orden. Cuando estaba leyendo esta palabra, escuchando todos los rumores que escuchamos hoy en día, ¿sabe cuál es el temor que ha entrado más en mí? Leyendo la palabra de Dios, el temor no es si me lleven o lo que sea. Mi temor es cómo la iglesia está haciendo su papel en medio de esta situación. Porque Dios ya se lo dijo, cuál es el papel de la iglesia en medio de cada circunstancia. Hay un orden ya de parte de Dios. Dios pone el orden primero. Los gobernantes. Esto lo vamos a leer esta cita en 1 Timoteo 2. ¿Quién ustedes creen que pone los gobernadores? Pues Dios. Y esta palabra cuando la estaba leyendo yo dije, wow, eso está tremendo. El próximo día vamos a seguir estudiando esta palabra para poder entender un poquito más, porque el tiempo se nos va muy rápido. Pero vamos a leer aquí en 1 Timoteo 2, ya que en esta temporada todos estamos enfocados escuchando noticias. ¿Qué creen ustedes que Dios piensa en esta situación que estamos viviendo? Dios no está como ignorante de todo lo que está pasando. Dios sabe exactamente lo que está haciendo. La pregunta es que, ¿qué está haciendo la iglesia? Porque la iglesia tiene una función. Amén. Dios le dio un trabajo a la iglesia. La iglesia, mis hermanos, no está nada más para estar aquí. Tiene que tener una función. Porque si estamos así nada más, estamos perdiendo el tiempo. Aquí en el 1 Timoteo 2, 1 en adelante. No sé si buscaron uno, ¿ah? Es 1 Timoteo 2. 2, capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Qué dice en el 2? Por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Repiten ahí, ¿para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador. Amén. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia en medio de esta circunstancia? ¿Cuál es? Dice la Biblia, mis hermanos, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: les exhorto. Para ustedes, ¿qué entienden a través de la palabra exhortación? Exhortación, dice, es decirle a alguien que haga o deja de hacer cosas. En este caso, el apóstol Pablo le dice: ustedes hagan rogativas. Mis hermanos, pregunto, cuando salió la ley, ¿cuántos de nosotros fuimos y nos pusimos de rodillas a clamar por nuestras autoridades? Si no lo estamos haciendo, estamos en desorden.
Amén. Porque el trabajo de la iglesia es orar. Escuchamos ahorita la forma de cómo otras personas salen en las calles y hacen sus protestas. Sacan sus banderas, hacen sus marchas y se van. Viendo un video aquí en Albert, lo único que ellos hicieron fue a provocar más el enojo de esas personas. En otros lugares hacen un desfile en protestar. No solamente aquí en Estados Unidos, en diferentes países ellos hacen protestas. Eso es erróneo, mis hermanos. Bueno, pero como son personas del mundo, ellos no saben. Pero la iglesia, ¿qué debe de hacer entonces? ¿Debemos nosotros de ir y protestar? Nosotros, mis hermanos, ¿cuál es lo que la Biblia recomienda para nosotros en estas temporadas? Otras personas dicen, no trabajemos todo esta semana para que ellos se queden sin trabajador. ¿Qué debemos de hacer, mis hermanos? Perdemos si no vamos a trabajar. Necesitamos trabajar. Entonces, ¿cuál es el trabajo de la iglesia hoy en día? Según lo que la Biblia está diciendo. Orar. Pero aparte de orar, es rogar. No sé si ustedes alguna vez les ha tocado rogar algo a alguien. ¿Cómo se han sentido? O sea, en lo más, por favor. Allí como que el orgullo, la altivez, se tiene que quedarse por un lado. Porque a veces cuando uno no está muy necesitado, dice, dame eso. No, está bien pues. De todas formas, ni lo ocupo. Pero cuando una persona, mis hermanos, tiene una necesidad profunda, ¿qué es lo que va a hacer? Va a doblar rodillas. Eso es lo que vamos a hacer, mis hermanos. Tenemos que hacer oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, los que están llevando un trabajo, para que vivamos quietamente. El presidente anterior de alguna forma puso un desorden, ¿sí o no? No sé si se dieron cuenta. Había un desorden. El presidente que entró hoy, según él, quiere poner un orden. Pero el detalle que es un presidente avaricioso. Es un presidente que es rico. Los ricos, ellos piensan en su riqueza. ¿Sabe cuál es el lema del presidente de Estados Unidos? ¿Cuál es? Hagamos grande América otra vez. Eso se llama avaricia. Los ricos, ellos no les importa hacer algo con tal de obtener su riqueza. Donald Trump es un magnate, no es un cristiano. La única ventaja que tiene Donald Trump es que apoya a las iglesias, apoya o quita todas las leyes que van en contra de Dios. Por esa parte va bien, pero por otra parte, él es una persona rica, él no piensa en los pobres. Esta vez le estaba preguntando un reportero a la vocera de Donald Trump de Casa Blanca, una mujer que estaba allí, le preguntaron, oye, en todas las personas que ustedes ya arrestaron, ¿cuántos criminales arrestaron y cuántas personas inocentes arrestaron? ¿Y sabe lo que dijo esta mujer? Dijo, aquí todos los que arrestamos, todos son criminales. En el momento que entraron en el país ilegalmente, todos son criminales. ¿Y qué dice la Biblia acerca de eso? La palabra de Dios dice, si alguien viene a quedarte en tu país, trátalo bien. Tómalo como parte de tu familia. Hasta allí, esa ley ya no está coincidiendo con la Biblia. Amén. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Allí sí, bueno, según esa mujer, o según Donald Trump, todos los que entraron ilegalmente aquí son criminales. Si uno no está bien fundamentado en su fe, hasta uno le agarra odio en contra de ese señor.
Ay, ¿por qué lo hubieran dado? Si se dan cuenta, cuando este señor estuvo a punto. Pero ¿sabe por qué está allí, mis hermanos? Porque Dios así lo ha querido. Sin ofender, pero dice un dicho ahí, le guste o no le guste. Así es el orden, mis hermanos. Y ese señor va a entregar cuenta por lo que está haciendo ahora. Como un pastor va a entregar cuenta por lo que está haciendo en la iglesia. Si un pastor abusa de la gente, roba su dinero, va a entregar cuentas. Si un presidente viene y abusa de todo eso, separan los padres de sus hijos, va a entregar cuentas. Cualquier persona, mis hermanos, que abusa de su autoridad, va a entregar cuentas. Pero ¿cuál es el trabajo de la iglesia? ¿Cuál es el trabajo de los cristianos? Hacer oraciones. Nosotros ahorita hemos estado más escuchando todas esas cosas que orando por ellos. ¿Qué vamos a solucionar así? Ayer tuvimos un día de ayuno, gracias a Dios por los que llegaron. ¿Cuál es el deber de la iglesia? Es venir, mis hermanos, a poner de rodillas. Pero no, mis hermanos, a veces uno, bueno, yo quisiera, pero no tengo tiempo. O los días miércoles tenemos oración, es hora de levantarnos a clamar para que Dios nos libre. Tenemos miedo, pero no estamos haciendo nada. A veces decimos, Dios nos va a cuidar. Mis hermanos, ¿cómo Dios nos va a cuidar si no lo estamos pidiendo a Él? Quizás Dios tiene un propósito por el cual permite que pase estas cosas. Por supuesto que sí. Porque el presidente anteriormente hace un desorden, permite tantas leyes que van en contra de la voluntad de Dios. Pero viene otro que también tiene un defecto. Les vuelvo a decir, el defecto del nuevo presidente es un señor avaricioso. Ahorita está poniendo aranceles para México y para Canadá. Y las noticias están diciendo, mis hermanos, que las personas a quien van a ser afectados son las personas que viven aquí en Estados Unidos, la clase media y la clase baja, porque va a subir. O sea, viene algo tremendo, mis hermanos. Porque el Donald Trump dice, voy a hacer esto para ahorrar tanto dinero, porque queremos crecer económicamente. Y todos los ilegales los vamos a mandar. Y dice él, voy a obligar a todos los agentes de la migración que arresten 1,500 personas por día. Esa es mi meta y se tiene que cumplir. Y dijo un gobernador o el presidente del ICE, dijo, no vamos a poder llevar los criminales porque ellos son astutos. Para agarrar un criminal tenemos que usar un montón de gente para andar atrás de él, viendo dónde se esconde. Pero el presidente está exigiendo una cantidad, por eso hay muchas personas inocentes que van a ser llevados para completar ese número. ¿Qué hacemos? El alcalde o el gobernador de Albert dijo, nosotros le vamos a dar apoyo total al presidente, porque él dijo, todas estas personas vienen a hacer sus banderas y todo eso, no están ellos en su país, que regresen ellos en su país. Hay uno que vi en las noticias aquí en Iron, él dijo, nosotros no vamos a meter con eso, vamos a darles bienvenida a los hispanos. Hay otros que están apoyando eso. Y todos nosotros decimos, nos van a agarrar entonces. ¿Nos van a agarrar? No, mis hermanos, vamos a orar al Señor. ¿Qué dice acá? Cuando la iglesia del Señor va a orar, vamos a vivir en paz y en quietud. Dice que Dios le agrada eso. ¿Ustedes creen que Dios le agrada que el presidente venga y arrebata a los niños en los brazos de su mamá y se los lleva? Por supuesto que no, esa no es la voluntad de Dios. Pero las leyes así son. Por los reyes, por todos los que están, hay que orar por ellos. Para que podamos vivir quietos
y reposadamente. ¿Ustedes quieren vivir siempre en el temor? No. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Nos regresamos a nuestro país? ¿O vamos a ir a hacer una protesta? ¿Qué vamos a hacer? Estamos hablando del orden, mis hermanos. Ciertamente Donald Trump está poniendo orden, solo que se exagera más. Bueno, es lo que también las noticias dicen, por eso no es recomendable ver muchas noticias. Porque las noticias inventan tantas cosas. De hecho, esta semana muchos dijeron, ya no salgan a trabajar porque va a haber redadas en las tiendas, en las carreteras. Y ay, Dios mío, en vez de que mis hermanos hagamos cadena de ayuno y de oración, es lo correcto. Pero no, hombre, si se encierra uno en la casa, estamos muy, muy equivocados muchas veces. Y necesitamos orientación, mis hermanos. Necesitamos activar nuestra fe. Necesitamos buscar más de Dios. Porque Dios es un Dios de orden y Él quiere poner orden. De alguna forma hay un desorden aquí en este país. Y Dios tiene sus planes y su propósito. Hablando de último, no estoy diciendo que nosotros vamos a vivir como nos venga la gana. Tenemos que respetar las leyes. Tenemos que hacer todo lo de nuestra parte. Porque ciertamente hay muchas personas en este país vienen y crean un desorden. Y estamos en un país ajeno. Y nadie se pone a hablar de eso muchas veces. Uno no entiende también por las personas que se hace todo, por decir todo esos desfiles que hace. Se molesta a las personas. Más si no son cristianos, ellos no van a entender eso. ¿Y cuál es el trabajo de la iglesia? Es orar, mis hermanos. Esperar a un Dios que este miércoles todos estemos listos para orar. Si realmente queremos ver la mano de Dios. O nuestra casa. Hasta hoy nunca he visto a alguien que diga, mira, mis hermanos, no salgan hoy, vamos a orar. ¿La oración tiene poder, sí o no? Bueno, es lo que la Biblia dice. Si tú quieres vivir en paz, en quietud, ponte a rogar a Dios. Él es quien nos cuida, nos guarda. Vamos a terminar nuestro mensaje con un último texto allí. Allí mismo en Timoteo, en 8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contiendas. Amén. Pregunto, ¿qué el Señor quiere que hagamos en medio de esta situación? ¿Qué el Señor quiere que hagamos? Ok, ¿vamos a orar o no? ¿Vamos a orar? Sí, ¿cuántos prometen orar? Vamos a orar. Antes de que salgamos en el trabajo, pongámonos de rodillas y vayamos con fe. Así como Dios libró al Donald Trump de una bala que iba en su cabeza, así Dios nos va a cuidar también. ¿Cuántos lo creen? Amén. A menos que Dios tenga una voluntad que diga, ¿sabe qué, mijo? Usted se va para su país. Señor, con mucho gusto. Porque si así lo quieres, pues el Señor, si así lo quiere, yo qué más, yo no puedo hacer nada más. Yo no puedo venirles aquí a garantizar, oren, ayunen, ustedes nunca se van a ir. A lo mejor está dentro del plan de Dios. Pero si nosotros estamos orando, creemos que Dios nos va a cuidar. Pero si no está en la voluntad de Dios, y quizá porque no oras, vienen, te lo llevan, ahí te faltó orar. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho en su palabra, yo quiero que todo hombre ore en todo lugar, levantando ¿qué? Manos santas. Por eso a veces dice, levante sus manos, ore. Orémonos, mis hermanos. ¿Sabe? Es lo que me preocupa, mis hermanos. ¿Qué estamos haciendo la iglesia en medio de esta circunstancia? Estamos como más bien siendo invadidos por todo el temor de todo lo que la gente dice.
Pero un cristiano, mis hermanos, al escuchar eso, va a ir y va a doblar rodillas delante de Dios. Que el Señor traiga paz. Que el Señor toque el corazón de esos gobernadores. Y que cuando nosotros íbamos a ir acá y había un redadas allí, el Señor nos va a desviar acá sin que nos demos cuenta. Así que vayan en paz a sus casas. Porque hemos escuchado que muchas personas, yo he escuchado a otras personas, hay un hermano le mandó un mensaje a otro hermano y dijo, ¿sabe qué? Nosotros ya no vamos a ir a la iglesia, porque la iglesia dice que va a entrar migración también. Mis hermanos, ¿en quién hemos creído entonces? Aún así vamos al trabajo. Y si Dios nos cuida en el trabajo, Dios también nos va a cuidar más cuando vamos a venir a buscar de Él. Hasta ahí tenemos como una voz, Señor, aquí estoy, cuídame. Más bien uno se queda allí en la casa. En la casa también llegan ellos. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia, mis hermanos? No hay que tener miedo, hay que orar. ¿Cuántos van a orar? Los voy a preguntar la semana pasada, ¿cuántas horas oraron? Vamos a orar, mis hermanos. Vienen tiempos difíciles en este país, porque el Donald Trump es a la vez un señor muy altercado y va y hace las cosas sin pensar las consecuencias. ¿Y quiénes son los que van a ser afectados? Pues él es un presidente. Aún los que vivimos aquí, lo estaba escuchando un gobernador de Florida, dice él que quiere también prohibir las remesas. No quiere que los hispanos manden dinero a sus familiares. ¿Qué vamos a hacer, mis hermanos? ¿Vamos a asustarnos? ¿O vamos a irnos? No, mis hermanos, vamos a doblar rodillas. No me preocupa lo que dice la gente, las noticias. Me preocupa si la iglesia no llega a hacer lo que tenga que hacer. Si la iglesia no está orando por los gobernadores. Todos queremos escondernos. No, mis hermanos, todos tenemos que orar. Buscar de Dios, mis hermanos. Hay un orden establecido por Dios. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La mayoría de las veces yo busco primero las cosas y si tengo tiempo, busco a Dios. Eso es un desorden. Dios quiere poner, cuando hay orden, dice, es cuando Dios bendice. Dice aquí, con esta frase terminamos. Si una persona no respetó la orden y se rebeló contra lo que se estableció, hay un desorden. Donde está el orden, hay bendición. Por eso hay que erradicar toda semilla de rebelión que comienza con la murmuración, la crítica y el desorden. Como se ordena una casa, una vida o una iglesia, un lugar, cuando se tiene revelación de quién es Dios y el que está en todas partes, el orden es el primer proceso creativo, porque lo corriente surge de la nada, es decir, el desorden. Cuando hay orden es cuando Dios empieza a operar. El desorden siempre traerá vacío, como en el principio. Así era como estaba la tierra. En el desorden no hay creatividad, no hay obediencia, no hay absolutamente nada. Pero en el orden hay confianza. Ya no nos dio tiempo la semana pasada, lo vamos a leer eso. Dice que no en balde trae el que trae su espada. Los que traen su pistola no es en vano, obviamente las policías, no es en vano que ellos traen. Dice que si tú respetas a ellos, vas a gozar de su protección de ellos. Vamos a seguir con este tema el próximo domingo. Prepare su corazón en venir y recibir la palabra de Dios. No cambies por nada del mundo. Dice la palabra
Cuando hay un desorden, Dios no puede operar. Estamos tan urgentes de analizar nuestras vidas, reflexionar si hay algo que estamos haciendo mal, si nuestra vida está en desorden. Dios no puede operar, dice la Biblia. No es que Dios no quiere atender a las personas. Es por eso Él trae esta palabra. Él quiere poner orden en tu vida, en mi vida. Dios quiere bendecirte con todo lo que tú deseas. El orden es lo que nos ayuda y el desorden es lo que nos afecta. Cuando una persona está en desobediencia delante de Dios, está en desorden, por lo tanto, no tiene toda esa confianza. Pero hoy, nuestro Padre Celestial está aquí no para condenarte. Él tiene tanto deseo de poner orden en tu vida, pero tienes que poner de tu parte y buscar más de Él. Tienes que poner más de tu parte. Busca más de Dios.